Me temblaban las piernas, sudaba, tenía taquicardias, estaba casi incluso mareado. Fue una sensación horrible, horrible, horrible. Y te dirás, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es? Esa fue la primera vez que presenté en público. La primera vez que me puse como en un escenario, digamos, entre comillas, y tenía más de 20, 30, 40 personas a las que hablarle en público. Y fue una sensación horrible, no se me va a olvidar en la vida. Además te genera como un nudo, una angustia aquí en el pecho que es muy difícil de describir, pero probablemente si a ti te ha pasado, sepas exactamente y perfectamente de lo que hablo. Desde ahí, desde ese momento, me enamoré de esa sensación y me enamoré de presentar en público. ¿Por qué? Porque es una sensación que estremece tu cuerpo, básicamente. Cuando te pones nervioso al presentar, es una sensación en la que pierdes el total control, digamos, de ti mismo, de tu cuerpo y de tus sensaciones, pero que a medida que vas presentando, se va pasando y lo vas controlando y lo vas dominando en tiempo real, mientras además vas haciendo tu discurso y tu presentación, y es algo fascinante. Y es de las pocas cosas que sigue pasando los años, eso fue hace 5 o 6 años, sigue pasando el tiempo y al principio de cada presentación tengo ese feeling, ese nerviosismo ahí dentro que me hace recordar y que me hace sentir, entre comillas, esa emoción, sea cual sea prácticamente el tema, cuando hay una audiencia grande. Y es una de las cosas más adictivas que hay. Hasta ahí como intro, y si estás aquí es probablemente porque te interesa el tema de hablar en público, el tema de comunicarte, y probablemente cualquier humano, raro sería que a ti no te pasase, te pones nervioso a la hora de presentar justo en los minutos iniciales. Te voy a hacer un spoiler, eso no se va nunca prácticamente, siempre te queda en menor grado, pero ese nerviosismo casi siempre lo tiene. Pero no todos son malas noticias. ¿Qué quiere decir? Con el tiempo, obviamente, esa sensación que al principio es tan abrumadora va relajando los niveles, va siendo cada vez menos intensa y cada vez más indetectable, y cada vez te sientes mucho más cómodo a la hora de presentar. Entonces, si estás empezando, no te asustes, no va a ser así toda la vida, no va a ser tan horrible todo como las primeras veces, pero digamos que sí que se mantiene un poquito a lo largo del tiempo. Pero obviamente no solo te voy a contar mi experiencia personal y qué es lo que siento yo y lo que me pasa y que probablemente también te pasa a ti, sino aquellos tips que yo he ido o truquitos que he ido diseñando a lo largo del tiempo que me han ido funcionando muy bien a la hora de presentar en público. Y vamos a empezar directamente con ellos, y el primero es el de llegar unos minutos antes a la sala de reuniones o a la sala de presentaciones en las que estés. Y esto solo lo vas a hacer cuando, digamos, tengas una audiencia de entre 20, máximo 50 personas, que ya serían demasiadas. Pero yo lo que hacía era, si yo conozco a la gente a la que le estoy presentando, y que probablemente te pase a ti, y me son familiares, estoy mucho más relajado que si estoy enfrente de una panda de desconocidos con los que no he visto nunca ni he tratado nunca. Entonces, en cuanto detecté eso, dije, ok, ¿cómo puedo entonces eliminar esa fricción que existe entre este público desconocido y yo, de simplemente llegar ahí, presentarme y empezar a hablar? Dije, bueno, pues voy a llegar a las salas 10, 15, 20 minutos antes de la hora en la que empieza. Y lo que voy haciendo es ir saludando, ir dándole la bienvenida a todos aquellos que van llegando. Simplemente con un saludo, 2 besos, les das la mano, lo que sea, te presentas. Parece una tontería, pero esos 2, 3, 5, 10 segundos máximo que inviertes en cada una de las personas marcan mucho la diferencia, porque ya les conoces. Pasan de ser jueces que están enfrente tuya, a los que no has visto nunca, completos desconocidos, a alguien con el que ya te has presentado, has hablado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Asine, bienvenido, siéntate por aquí, tienes espacio, ¿cómo ha ido el viaje? ¿Has llegado bien? O sea, cualquier cosa que digamos que te haga sentirte relativamente familiar con ellos. Y esto sí, obviamente, de nuevo, cuando pasan de 30, 40, 50 personas es algo prácticamente inviable, pero simplemente con que tengas a una porción de la audiencia que te resulte familiar, tú ya te vas a sentir mucho más cómodo y mucho más confiado. Y si no, imagínate si tuvieses a tus padres, a tus familiares, a tus amigos siempre en la primera fila y te estuvieses dirigiendo a ellos. Probablemente el nerviosismo sería muchísimo menor, porque les has visto 1000 veces, has hablado 1000 veces con ellos y estás totalmente acostumbrado. Pero si por el contrario tienes
a un montón de gente que no has visto en la vida ahí sentado enfrente tuyo, ojo, ahí la cosa se complica mucho más. Entonces, en cuanto empecé a aplicar esto y empecé a hablar con la gente, empecé a presentarme, incluso luego haces chistes, chascarrillos, te liberas. Sientes que una liberación y sientes como que un ambiente un poco más familiar, un poco menos hostil, y de verdad que las presentaciones van mucho mejor. Incluso ya sabéis que siempre conectas más con unas personas u otras a primera vista, ya cuando estás presentando casi incluso que te diriges a ellas como si les conocieses. Haces chistes o bromas o chascarrillos incluso con conversaciones que ya habéis tenido anteriormente. Todo se facilita muchísimo, muchísimo. Para mí, digamos que es el consejo número 1 y la cosa que más ha hecho que mejore mis dotes de comunicación y de presentación en público. Así que la próxima vez que vayas a presentar, de verdad, aplícalo, porque me parece súper sencillo de aplicar y que tiene efecto inmediato. El consejo número 2 que te daría es que pienses mucho en lo que te está pasando cuando te subes a la tarima y te autoanalices después e incluso lo escribas en una hoja. A mí me pasaba al principio que momentos antes de la presentación me empezaba a poner nervioso. Mi ritmo cardíaco subía, empezaba a sudar, me ponía rojo, tenía taquicardias. Las piernas a veces, justo momentos previos, incluso casi que te tiemblan. Cuando empiezas a hablar, se te empieza a romper la voz o incluso se nota el nerviosismo en la voz, lo cual alimenta esa sensación aún más allá porque dices, no es solo que yo esté nervioso, sino que probablemente esta gente que está aquí está notando que estoy nervioso. Por lo tanto, se hace una bola de nieve que cada vez lo hace más grande. Todo eso que te está pasando, esto son cosas que me pasaban a mí, pero apunta a todas aquellas que te pasaban a ti y di, ok, antes de presentar, lo que suelo sentir es esto. Cuando estoy presentando, lo que suelo sentir es esto. Y todo ello hace, digamos, que cuando te pasen esas sensaciones, sean sensaciones ya familiares. Con el tiempo, yo iba pensando, oye, Sine, ya se acerca la hora de presentar, probablemente te vayas a empezar a poner nervioso y tu ritmo cardíaco empieza a aumentar y probablemente empieces a sudar. Y pasaba y decías, ¿ves? Ya, te lo dije, sabía que iba a pasar. Y luego cuando subí al escenario, decía, ok, es normal que se me vaya a quebrar la voz estos primeros 10 segundos, pero ¿sabes qué? No pasa nada. Entonces yo eso me lo repetía a mí mismo, apuntaba todo lo que me pasaba y decía, ok, me estoy estudiando a mí mismo, estoy aprendiendo cómo reacciono yo ante estas situaciones y estoy normalizándolas. ¿Qué pasa cuando te pasa por primera vez? Que es horrible porque es desconocimiento total, no estás acostumbrado a que te pasen este tipo de situaciones y dices, y te asustas. Básicamente, porque no sabes cómo reaccionar y no sabes si va a acabar, porque dices, ok, me estoy poniendo tan nervioso que igual no puedo presentar. No, fun fact, spoiler, siempre se te va a pasar y vas a acabar presentando. Entonces, con la experiencia y con las veces que lo vayas consiguiendo, te vas autoentendiendo. Entonces, cada vez que luego te empieza a temblar la voz, dices, no, es normal. Y esa sensación de nerviosismo que iba aumentando ante algo desconocido, ya se limita mucho más. Entonces, mi recomendación de nuevo para ti es autoanalízate, escribe todo aquello que te pasa y normalízalo. Háblate a ti mismo antes de presentar, antes de ir en una reunión, en una audiencia y di, esto es lo que me va a pasar. Sé perfectamente que me va a pasar esto, esto y esto. Y en cuanto empiece a hablar, sé que voy a reaccionar así. Y ¿sabes qué? Cuando lleve un minuto, sé que me voy a sentir de esta otra manera. Y ¿sabes qué? Cuando acabe, la presentación va a ser perfecta. Y así vas a dominar mucho más los sentimientos que te están pasando y te vas a autoentender mucho más allá. Pruébalo porque es uno de nuevo de los consejos que más me han servido a la hora de hablar en público. Y el consejo número 3 que te voy a dar, y no sé si es tanto aplicación práctica como simplemente una reflexión que quiero compartir contigo, es que muchas veces todo en nuestra cabeza es mucho más grande de lo que es en la realidad. Muchas veces pensamos que todo es más grande, más problemático, que estás más nervioso, que se te quiebra más la voz, que tienes menos confianza de lo que realmente es. Y es más, muchas veces si acabas tu presentación y le preguntas a la gente, oye, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo me has notado los primeros minutos, los primeros segundos? Muchas veces ni se dan cuenta de que has estado nervioso. Todo esto está la mayor parte de las veces en tu cabeza. Hay veces que obviamente se hace tan visible que al final el público de enfrente acaba notándolo. Pero hay otras que se quedan en tu cabeza y nada más. Y eso es lo que me gustaría que empezases a pensar.
todo esto que me está pasando a la hora de presentar, el 90-95% está en mi cabeza y nadie más lo detecta. En el momento en que empieces a tener esa mentalidad y esa actitud, porque al final es una realidad, todo va a cambiar, porque vas a dejar de sobredimensionar ese problema y esos nervios que estás teniendo a la hora de presentar. ¿Por qué? Porque solo están en tu cabeza, y si es algo que solo me afecta a mí y que el resto del mundo no se está dando cuenta de ello, ok, voy a seguir. No me siento ni tan juzgado, ni tan poco preparado, ni tan nervioso en sí de defraudar o digamos de no estar a la altura de lo que toda esta gente que está aquí enfrente de mí está pensando y espera de mí. Entonces, todo, digamos, el problema se minimiza muchísimo más. El problema se hace mucho más sencillo y se hace un problema interno nuestro. Y además empiezas a trabajar en tu confianza de, ok, esto es solo mi cabeza, esto es algo que yo tengo que dominar, esto es algo que yo debo de asimilar. No estoy tan nervioso como parece, es una sensación mía. Y te empiezas a hablar a ti mismo de esa manera y la verdad que cambia todo y al final te focalizas, porque el problema número uno cuando estamos presentando es que estamos focalizados en qué pensará aquella gente que viene ahí a escucharnos, y es totalmente normal. Y pasamos de esta manera de pensar, ok, esta gente que está aquí está pensando que estoy nervioso, a, ok, esta gente no se está dando cuenta, todo esto está en mi interior y soy yo el que tengo que controlar mis emociones y mis sentimientos. Si os fijáis, el enfoque es totalmente diferente. Cambia totalmente la manera de verlo y hace que, digamos, el problema lo focalicemos en nosotros mismos y le pongamos solución de una forma mucho más rápida. Hasta ahí serían los consejos que tengo para ti hoy en términos de comunicación y hablar en público. Hay muchísimos más. Estos son simplemente los 3 que se me han, digamos, ocurrido a bote pronto, como solemos decir. Lo primero que ha salido por mi cabeza, y es que cuando vas a hablar en público, primero preséntate. Tómate unos minutos para intentar conocer a la audiencia, para familiarizarte con el escenario, con el entorno, con la sala de reuniones en la que estés, porque eso te va a hacer estar mucho más cómodo, estar en una zona mucho más familiar y que te entre mucho menos nerviosismo. Aparte de ello, número 2, conócete a ti mismo, evalúate, autoevalúate qué es lo que te está pasando cuando estás presentando, qué sensaciones tienes y, digamos, normalízalo. Cuando tú entiendes qué es lo que te está pasando y te vuelve a pasar constantemente, al final lo vas normalizando, ya no va siendo un acto totalmente extraño, algo que no te esperabas, que te pilla desprevenido y que hace que el nerviosismo siga subiendo y el modo de alerta siga creciendo y creciendo constantemente. Y por último, la número 3 o el consejo número 3 es que focalices sobre todo en ti mismo. La conversación, la dinámica, el nerviosismo está dentro de ti. Es algo que muchas veces la gente no detecta y que tú tienes que parar de pensar, ok, esta gente está viendo que estoy nervioso, y focalizarte en, ok, esto es algo que me está pasando a mí internamente, que probablemente nadie se está dando cuenta y que solo yo puedo solucionar. Con esos 3 consejos, ve aplicándolos. Es algo que no es rocket science, no es algo ultra mega complicado, pero que lleva tiempo y práctica, sobre todo práctica. Ve aplicándolo y vas a ver cómo vas a ir mejorando de forma súper rápida y súper sencilla. Sobre todo si te gusta, si sientes esas, y a mí me pasa, sientes esas, no sé si son mariposas o qué nerviosismo que siempre que te hace sentir vivo y que te gusta a la hora de presentar, tienes que ir a por ello, tienes que practicarlo y seguramente te vaya a ir muy, muy, muy bien. Así que ponte a ello, ya me contarás si te sirve, espero que sí, a mí me ha servido muchísimo y de nuevo quiero compartir todo aquello que a mí me ha hecho mejor para que a ti te haga mucho mejor de lo que eres. Así que compárteme si te ha funcionado, si no, si lo estás poniendo en práctica, y si tienes otros consejos en los que yo no he tocado ahora y te gustaría que hiciese vídeos, o si tienes preguntas sobre cómo mejorar en ciertos aspectos que te pase, coméntamelo, que estaré encantadísimo de hacer muchísimos más. Así que hasta aquí este vídeo, que se me ha hecho un poco largo, pero bueno. Esto es todo, chicos. Muchas gracias. Chao, chao.